Bueno, hola, yo soy Sebastián. Yo soy Jonathan. Yo soy Andrés. Y yo soy Sara. Bueno, y es nuestro último video como grupo. Tenemos unas ideas, como una estructura que quisiéramos seguir en cuanto a los temas que nos gustaría hablar. Pues no sé, ¿quién quiere iniciar? Pues no sé, a mí me gustaría arrancar diciendo que lo que yo personalmente me llevo más de Paula y en general, como de todos sus proyectos al mismo tiempo, es como este acercamiento que él hace tanto a la gente que pues por más grande, chiquito, monumental que sea el proyecto, siempre lo hace pensando a partir de la escala humana y eso se me hace como súper claro en él y que sí que también por eso él resalta como en básicamente todos los arquitectos del siglo XX, que pues, la cosa masiva a ella, pero él sí haciendo la casa para el personal o haciendo un museo enorme, gigantesco, siempre piensa en la gente y pues eso es mucho de un Jonathan se saltó nuestro cronograma. Ah, perdón. A mí me gusta bastante, digamos, lo que es de Méndez de Rocha, cómo él aplica como todo ese conocimiento adquirido desde lo que él vivía, como que este personaje no es una cosa que, digamos, no es un personaje que se remita como tal a un conocimiento teórico como algo súper bien estudiado, sino más una cosa de observación, como lo que hemos hablado durante el semestre de siempre estar aplicando los principios de físicos, de entender cómo funciona el agua, de entender cómo funciona la geografía, de analizar un poco cómo es ese, digamos, ese paisaje que existe alrededor de él y cómo él, digamos que lo toma para poder generar y proponer pues todos esos proyectos arquitectónicos que pues de lo que vamos a hablar después, pero sí me parece bastante interesante que exista como esa coherencia entre lo que siempre piensa el arquitecto y lo que él expresa como tal en su obra. Parece que, digamos, la manera en la que lo abordamos es bien interesante porque no entendemos al arquitecto como muchas veces nos pasa en la facultad de entenderlo como simplemente el arquitecto y ya, sino entendemos qué pasa detrás. Conocimos gente pues que fue muy cercana a Méndez y digamos que eso habla mucho de cómo fue su obra, su desarrollo, su, digamos, su criterio, incluso pues su posición política, porque pues todo esto es importante en este arquitecto. Entonces me parece que eso a mí digamos que me marcó mucho en cuanto a lo que es el estudio como tal, un referente, como aprender a ver un arquitecto como persona más que como arquitecto. Súper, súper interesante, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. A mí me llamó muchísimo la atención y fue de hecho unas clases atrás que Fabio nos decía que él era un humanista. O sea, no, o sea, era un arquitecto de profesión, pero era un humanista. Entonces, él leía literatura, poesía, historia, le gustaba la política, porque nosotros es algo que vimos todo el semestre, que la arquitectura ni nada puede ser apolítico. Básicamente es algo intrínseco en nosotros. Y sería un chiste intentar hacer arquitectura que no responda a eso, que no sea política, y es que tal vez ese término se ha ensuciado mucho por cómo somos, o sea, por cómo usamos el lenguaje nosotros los colombianos o los latinoamericanos. Creemos que la política es algo malo, cuando nos damos cuenta, pues Méndez de Rocha, que no tiene que ser malo, sino que puede buscar es el bienestar de los ciudadanos, de las personas. Eh, a mí me gusta mucho lo que dices y lo que dice Jonathan, porque finalmente se relaciona mucho con lo del humanismo. Entonces, él busca y piensa en la escala humana y no trabaja como un arquitecto, como un ente. Y eso me llama muchísimo la atención porque últimamente, hace poco, perdón por no extenderme, vi un video en el que hablaba justo de arquitectos como Star Architects, que estaba, digamos, Frank Gehry, estaba Foster, estaban otros. Y por lo menos lo que recuerdo, Frank Gehry tenía una actitud en lo que lo describía ahí muy petulante y muy de soy el arquitecto que viene a cambiar las cosas, que viene a hacer un nuevo proyecto, que viene a hacer algo revolucionario.
y lo que yo digo es lo que se hace y lo que está bien, y si me quieren contradecir, pues tengan, como la foto famosa de él. Pero Méndez de Rocha no era ese arquitecto que venía a imponer y a decir, soy el arquitecto que lo sabe todo y sé cómo quieren vivir ustedes y por eso hago las cosas así. Y si no les gusta esto, pues están males ustedes y no yo, sino que él entendía su posición como humano, como persona, y eso me gusta mucho. Sí, pues para no repetir como lo que ya han dicho, que obviamente estoy de acuerdo, creo que a mí algo que me llamó siempre mucho la atención es respecto a la influencia que tuvo el papá en él con todo lo que tiene que ver de navegación y demás. Creo que eso le dio una conciencia técnica súper importante que se ve pues en todos sus trabajos, y eso me hizo pensar que realmente a veces otras disciplinas o digamos gustos que tú puedas tener a nivel personal definitivamente pueden nutrir tu forma de proyectar y de una buena manera. Digamos que él tuvo este acercamiento con algo que no necesariamente uno diría como es arquitectura, pero pues es algo constructivo, tiene que relacionarse un montón con los ríos, demás, y él pues me gustó mucho la manera en que lo aplicó. Y otra cosa es que, como lo que ustedes decían, me hizo pensar en el amor al territorio. Como decía Sebastián, creo que él no buscaba así tal cual, como que su propósito no era voy a ser el mejor arquitecto de todos y todos van a tener que estudiarme y demás, que no digo pues que esté mal. Creo que a veces todos buscamos resaltar cuando hacemos proyectos o lo que sea, pues queremos que sea un buen proyecto, ¿no? Pero lo que me gustó mucho de él es que eso, como que lo que decía Jonathan, pensaba siempre en la gente y en la ciudad, como que sus proyectos no estaban desligados de lo que la ciudad en sí era, y él se notaba, o sea, como que en cada uno de los proyectos que estudiamos se nota la pertenencia que tiene como por su país, por su lugar, y siempre habla de Latinoamérica, como que eso es algo que nos hace falta en sí, pensar en cómo desde la arquitectura podemos construir Latinoamérica, que tiene una historia tan reciente y que lo repetió un montón, pero que tiene muchas oportunidades. O sea, sí tenemos muchos problemas, pero asimismo estamos llenos de oportunidades, y él lo mostraba desde la arquitectura. Entonces, eso me gustó. Y a mí me gusta de esa parte que dices dos cosas. Una, que quería hablar en el video, la técnica. Se me hace súper interesante. De hecho, ayer leí en una introducción de un libro cómo incluían a Méndez de Rocha y todo este movimiento de arquitectura brasilera en estas personas, estos arquitectos que de verdad pensaban y cambiaban la forma de construir con una nueva técnica, y no por hacer cosas extravagantes y extrambóticas de nuevo, sino por que de verdad se cuestionaban eso y querían mejorar la forma de construir arquitectura con el uso de nuevas técnicas. Por ejemplo, el Museo de Casas Artes, de uno de los proyectos que nos tocó analizar que tiene Jonathan de fondo, a mí me pareció fascinante cómo levantó todo ese bloque enorme sobre pilotes y dejó que toda la vida de la ciudad entrara por debajo de este, pues todavía no está construido, no vemos cómo relaciona, interactúa finalmente con la ciudad. Pero la técnica es súper importante para él y eso me llama muchísimo la atención. El otro punto ya lo hablo después. ¿Para qué? Entonces, pues yo pongo la pausa, porque también, pues va, lo que tú dices que no solamente es técnica, sino lo que decía Sara, de pues como todo el manejo del agua y pues todo lo humanista, y pues yo también quería como mencionar aquí el CAES, las artes, que de verdad fue como mi favorito de todo lo que vimos este semestre, por eso que es como integrar el entorno y de verdad que todo el espacio se meta con el edificio y toda la gente se relacione con el edificio, que ni de verdad me mata que sean como estos grandes barcos y que el mar se meta debajo de ellos y floten hipotéticamente, y es una cosa como casi mágica. Entonces eso es algo que pues, no sé, por lo menos yo creo dentro de mi conocimiento no he visto algo tan así como tan wow, tan fantasioso, pero pues todo hecho real.